Hola, bienvenido a un video más de la clase de sistemas operativos. Estamos en la unidad 2, en la unidad dedicada a los procesos. Bien, el día de hoy vamos a continuar con lo que vimos en el video de la clase anterior, en el cual revisamos los pasos que se requieren seguir para ejecutar un proceso desde cero. Esto es desde que se elabora el programa y se pone en ejecución. Y bueno, como veíamos, el primer paso es tener claro qué es lo que el proceso debe producir. Esto es tener clara cuál es la definición del problema. Entonces, como ejemplo, en este caso tenemos una definición de un problema muy sencillo, pero el que está claramente definido. Podemos revisar que la definición, el texto con el planteamiento del problema nos indica que debemos elaborar un programa que solicita dos números al usuario de tipo entero. Posteriormente, con esos números, hace la suma e imprime en pantalla el resultado. Entonces, es claro qué es lo que el proceso tiene que hacer. Yo tengo que elaborar entonces un proceso, ¿sí?, que va a recibir de entrada dos números enteros a los cuales les puedo llamar N1 y N2. N2. Y bueno, este proceso con esas entradas, ¿qué va a hacer? Pues va a calcular la suma. ¿Y cómo va a ser esa suma? Pues haciendo N1 más N2. ¿Y qué es lo que nos debe entregar como salida a este proceso? Pues el valor de suma. Entonces, una vez que yo tengo claro qué es lo que debo de recibir de entrada, si es que voy a recibir alguna entrada, una vez que yo tengo claro qué es lo que mi proceso debe hacer y qué es lo que mi proceso debe entregar, es entonces cuando yo puedo continuar a la siguiente etapa, que si recordamos consiste en elaborar una estrategia de solución. Habíamos visto que tengo varias alternativas, tengo varias herramientas para poner en papel la estrategia de solución. Puedo hacerlo a través de un pseudocódigo en el cual, en algún lenguaje como el español, yo voy describiendo paso a paso, de manera secuencial, cómo llego de las entradas a la salida. O puedo hacerlo a través de un diagrama de flujo. Entonces, en este caso vamos a utilizar la herramienta conocida como pseudocódigo. ¿Sí? Entonces, el primer paso es dar inicio a mi estrategia de solución, a mi pseudocódigo, y lo que tengo que hacer al inicio pues, es definir las variables o las etiquetas con las cuales voy a hacer referencia a los valores que voy a procesar. Tengo tres variables de tipo entero que son N1, N2 y suma. Posteriormente voy a solicitar al usuario el primer número y lo voy a almacenar en la variable o la etiqueta N1. A continuación, solicito el segundo número y lo almaceno en la variable N2. Ya que tengo los valores de entrada, hago la suma de N1 más N2 y el resultado lo almaceno en la variable o en la etiqueta suma. Posteriormente, lo que voy a hacer es entregar los resultados, imprimir en pantalla el valor de la variable suma, o sea, el resultado de la suma de esos dos números. Y con esto concluyo mi estrategia de solución. Cuando el problema es complejo, conviene hacer pruebas de escritorio a este pseudocódigo, por ejemplo, poniendo diferentes valores de N1 y N2, valores negativos, valores muy grandes, valores iguales a cero, y compruebo si el resultado que yo obtengo a través de este procedimiento es el correcto. Y una vez que yo me he asegurado que mi estrategia funciona para todos los casos, lo que sigue pues es desarrollar el programa fuente. Para esto yo tengo que elegir un editor y un lenguaje. Puedo utilizar, en este caso, el lenguaje C y veremos también el lenguaje Java cómo es que esto se desarrollaría. En mi caso, yo para hacer estos programas utilicé el editor Sublime Text, pero puede utilizarse cualquier otro. Bien, lo voy a hacer en lenguaje C y este sería el código. Entonces yo tengo aquí el inicio con la definición de mis dos variables como había quedado en mi pseudocódigo. Después voy a pedir los valores de entrada y los tengo aquí. Con esas instrucciones pido al usuario que entregue los dos valores de entrada. Tengo el procesamiento de los datos, que en este caso es algo muy sencillo. Hago la suma de los dos números y el valor lo almaceno en la variable suma. Y finalmente entrego el resultado en pantalla, que es un mensaje, que es lo que me pide la definición del problema. Bueno, ya tengo aquí una traducción directa
de mi estrategia de solución, de mi pseudocódigo, a mi programa código, a mi programa fuente en lenguaje C. Bien, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es ahora revisar cómo sería esto en Java, que es un lenguaje también familiar, muy utilizado, y pues de igual manera tengo mi entrada, que es la definición de las variables, o mi inicio, perdón. Tengo la entrada de los valores N1 y N2 a través de las instrucciones. Tengo mi procesamiento, en el cual, otra vez decimos, es muy sencillo, N1 más N2, y el resultado igual en suma, y la impresión del resultado. Bien, posteriormente debo compilar mis programas. Esto es, debo traducir esto que está en lenguaje Java o en lenguaje C al lenguaje máquina o un lenguaje intermedio. Por fortuna, tanto en C como en Java, con una sola instrucción hago los dos pasos, compilar y enlazar los programas. Entonces, el lenguaje C sería GCC, el nombre del programa fuente, -O y el nombre del programa ejecutable. En Java, yo invoco al compilador de Java, que se llama JavaC. El compilador de C se llama GCC. Y aquí simplemente doy el programa de entrada, que es suma.java. Si esto funciona bien, me va a generar un programa intermedio, en un código intermedio, que es suma, el mismo nombre del programa fuente, 2.class. Este programa que está aquí está en lenguaje máquina. Y este programa que está aquí está escrito en un lenguaje intermedio que se llama bytecodes y que debe ser interpretado posteriormente por algún intérprete. Muy bien, lo que sigue pues es ejecutar estos programas. ¿Cómo los ejecuto? Voy a convertir en este paso mi programa en proceso. Ya tengo mi programa. Ahora lo que tengo que hacer es convertirlo en proceso. Me faltó aquí una J. Muy bien, lo hago. ¿Cómo sería en C? Pues para este caso, como yo ya tengo un ejecutable, pues necesito solamente la ayuda del sistema operativo. Y para ejecutarlo, pues invoco al programa con punto diagonal suma 2 y el código que vimos anteriormente me generaría este comportamiento. Tengo la entrada de los dos números y la salida. Y vemos pues que en este caso funciona correctamente para este caso de uso. ¿Cómo sería esto en Java? Bueno, el punto class no es lenguaje máquina. Yo necesito invocar a un intérprete, que en el caso de Java es la máquina virtual de Java, o JVC, o Machine, Java Virtual Machine. Entonces, en el caso de Java, la Java Virtual Machine, o el intérprete de Java, se llama Java, lo tengo que invocar. Y lo invoco junto con el nombre del archivo .class, que es mi código intermedio. No es necesario que le ponga .class. Y bueno, una vez que esto se ejecuta, con la ayuda del intérprete, la máquina virtual de Java y el código en bytecodes que está en mi archivo suma2, genero estas salidas. Y bueno, como podemos comprobar, en ambos casos, pues el programa funciona correctamente. Y de esta manera he visto cómo desde cero yo puedo convertir un programa ejecutable desde cero, desde la definición del problema, hasta que lo convierto en proceso.